Ahora te veo, perfecto. ¿Qué tal? A ver, soy doble. ¿Estás doble? A mí siempre me sales doble. Vale, ya está. Es que tenía la emisión por Facebook abierta también. Como que... Va, saca algo y empezamos, venga. Bueno, mucha gente, pues como a ti, me envía mensajes, me pregunta cosas y claro, todas esas preguntas nacen casi siempre desde el mismo lugar, ¿no? Desde la propia personalidad, desde la propia programación inconsciente, desde el propio ego, desde la propia conciencia particular, vamos a llamarlo como... Tiene mil nombres, ¿no? Tiene 1000 nombres, es decir, un día podríamos hacer un directo sobre los 1000 nombres que le ponemos a la espiritualidad y cariñosamente que no nos enteramos de nada, ¿no? Pues es súper curioso eso, además. Claro, y yo siempre, o sea, un pensamiento que siempre me hago es, ¿desde dónde le respondo? Porque, claro, me está preguntando desde un sistema de creencias concreto. Y le puedo responder desde ese sistema de creencias concreto, desde ese nivel de conciencia que llaman algunos, o desde esa pregunta de su personalidad concreta, y está bien, sí que está bien. Y bueno, y podemos aprender todos, y funciona bien. Pero también me pregunto, ¿le respondo desde una perspectiva de lo absoluto y le digo que todo eso que se está planteando no existe o que puede funcionar mejor en cada momento? No sé, son preguntas que yo me hago y bueno, y también sé que son preguntas desde el ego, desde mi propia personalidad, porque al final, pues bueno, fluyes, te dejas llevar, lo haces y sigues, pero me surgen estos planteamientos. Ayer mismo me surgió. Yo, es que ahí yo soy muy básico, ¿vale? En esos momentos, es decir, es que más da lo que le diga, porque va a entender lo que hemos hablado muchas veces, va a entender lo que quiera, ¿no? Entonces, Claro. eso es como una tranquilidad, bueno, sí, ¿qué más da, no? Si va a entender lo que tiene que entender en este momento. Sí que es cierto que lo que tú dices, es decir, incluso nuestro propio sistema de pensamientos nos empieza a hacer creer Se hostia, si le activa. digo esto le va a ir bien, si no se lo digo, ¿qué le digo? Si le digo desde lo absoluto, entonces igual se me va la pereza pasiva que hablamos, ¿no? Si se lo digo desde... Eh, mm, mm, uf, Claro, porque es que además yo toda esta pregunta la hago desde el ego, totalmente, soy consciente, ¿no? Y está bien también, sí, sí, está sí, bien. sí, sí. Bueno, es que el ego tiene una función aquí, que es lo que nos cuesta mucho entender cuando nos metemos en espiritualidad, que el ego tiene una función, que es experienciar la ilusión. Es decir, Sí, es decir, el ego es el que crea la ilusión. Como él la crea, pues sirve para experienciar esto. Si yo no tengo un algo que experiencie esto, si estoy siempre en lo absoluto, no existe una experiencia, ¿vale? Que el apego final es a la experiencia, ¿eh? Pero, jolines, es que, ¿y por qué no? ¿Y por claro, qué no? Es decir, pero es que el propio ego, y es el propio ego, nos plantea que hay que acabar con eso, que hay que acabar con sí mismo, ¿no? El ego te plantea acabar con el ego y te mete en una trampa, porque en realidad, o sea, yo veo que en todas las cuestiones que preguntan o que preguntamos desde el ego, hay un planteamiento de qué tengo que hacer para acabar o para lograr la plenitud, me preguntaban ayer, me preguntaban si yo era una persona plena o qué había que hacer para lograr la plenitud. Y yo pienso que lo que hay que entender es que no hay que acabar con nada, ni hay que conseguir nada, ni lograr nada. Entonces, la palabra que más utilizo últimamente es, si hay algo que lograr, es trascender eso. Pero claro, a la hora de explicar qué es la trascendencia, vuelvo a entrar en, ostras, desde el ego o desde un punto de vista absoluto, ¿no? Pero en realidad no hay nada que cambiar, nada, ni la camiseta que llevas, ni adelgazar, ni conseguir más dinero, nada, no hay nada que cambiar, hay que seguir jugando. Hay que ser consciente de que sí que el ego pretende cambiar y hay que seguir haciendo cosas para cambiar incluso. Pero si lo trasciendes, que ahí es donde encuentro dificultades para expresarlo, si lo trasciendes vas a poder tener una perspectiva más amplia y todo va a seguir igual realmente.
Entonces, pensar que hay que cambiar algo es una trampa. Es que No sé si lo ves tú. hay una diferencia a la hora de hablar de cambiar y trascender. Claro. Cambiar, bueno, es modificar algo, pero si yo cambio algo, ¿vale? Es decir, si yo cambio un sistema de creencias mío, por ejemplo, yo cambio una creencia, creo una creencia nueva. Con lo cual, si yo antes se sostenía en una creencia antigua, ahora se sostiene en la creencia nueva. Por ejemplo, cuando hablamos del no sé famoso, como hemos empezado con no sé, yo primero me creo que sé, es una creencia. Ahora me creo que no sé, es otra creencia nueva y yo se sigue sosteniendo en eso. Entonces, llega un momento que te planteas, bueno, ¿y qué puedo hacer? Trascender es ir más. Espera un segundo, que cierro la puerta, que está mi mujer hablando. Un segundo. Claro. Trascender es ir más allá de. Entonces, si yo voy más allá de mí mismo, ¿eh? ¿Qué aparecerá ahí? Entonces, claro, el tema es ir más allá de mí mismo, ¡uf! Qué complicado, ¿no? En este momento yo juego en la desidentificación, es decir, deja de identificarte contigo mismo. En Advaita utilizan mucho bueno, que últimamente además está saliendo mucho el tema, yo no soy este sentimiento, yo no soy este pensamiento, yo no soy. Porque primero pones el yo a tu favor, lo que yo me creo que soy, para luego reconocer lo que yo me creo y para reconocer que yo no soy eso que me creo que soy, ese yo que está a mi favor ahora. Entonces es ir más allá. Claro, pero es que son palabras que se quedan cortas. Es decir, ¿cómo explico el ir más allá de mí mismo? Bueno, primero no te identifiques y luego no te identifiques, igual entonces empiezas a tener experiencia. Es que es experiencia. Bueno, con la palabra identificación yo creo que se puede entender bastante bien. Yo cuando hablo de identificación, porque claro, desidentificarte de golpe y porrazo, por decirlo llanamente, no sé, por algún motivo no se puede. O sea, o le ha pasado a, no sé si le ha pasado a algún sabio o a algún ser iluminado, sí que le ha pasado a alguna persona, pero bueno, habría que ver la experiencia de esa persona. No, es cuando tú te desidentificas sin entender lo que es la desidentificación, a nivel psicológico, si vas a un psicólogo te va a decir que tienes un problema. Otra cosa es que seas... A mí no, la palabra desidentificación se utiliza mucho, yo le llamo desasociarse. Me dejo no de identificar, sino de asociarme con yo. Porque claro, desidentificarme, a mí personalmente, a mí me daba miedo desidentificarme, no estar identificado, qué miedo, no ser Xavi. No, si no me asocio, Xavi está ahí y yo lo observo y entonces voy observando que Xavi igual no es algo mío, de mi propiedad. Me voy desasociando y entonces llega un día que sí que el yo cae, le digo, vale, te desidentificas y claro, si lo haces poco a poco, el tránsito es más sencillo. Si lo haces de golpe, yo me desidentifiqué en su día por un impacto emocional muy bestia. Ahí se le llama disociación. Disociación. Y mi maestra era psicóloga también, ¿vale? Y suerte que era una maestra tibetana psicóloga, porque ya me lo dijo, te pilla un psicólogo normal y te vas al psiquiatra. Claro, que es lo que le ha ocurrido a muchas personas. Le ha ocurrido a muchas personas. Luego, una desidentificación muy rápida, o vamos a llamarlo desidentificación. Ahora te diré la palabra que yo utilizo, que a mi ego le funciona mejor. Pero una desidentificación muy rápida se hace también con el consumo de plantas, de sustancias, Sí. de medicinas del alma, ¿no? De estas plantas medicinales que les llaman, que se hace en cuestión de minutos o de horas la desidentificación. Sí. Es temporal, ¿no? Pero se hace una desidentificación para conectar o para conocer lo que es absoluto, lo que nosotros somos realmente. Ahí también se producen desidentificaciones temporales. Pero lo más común es que la desidentificación es progresiva y muchas veces dura toda una vida. Eso es lo más común en la mayoría de las personas. Una palabra que a mí me va muy bien, o que la entiendo muy bien, es relativizar. Relativizar tus pensamientos, relativizar tu sistema de creencias, relativizar tus emociones. Al fin y al cabo, no tomártelos tan en serio, no darles tanta importancia.
Eso me funciona a mí muy bien a efectos prácticos, relativizar lo que está pasando en mi personalidad. Para que la gente pueda entender lo que nos referimos cuando hablamos de desidentificación, lo que vive la persona cuando se desidentifica, o como lo viví yo la primera vez, yo viví una semana ahí por un impacto emocional muy bestia. Entonces, es como si yo saliese de mí mismo, no sé si tú lo ves igual, Aurelio, luego es como si tú salieses de mí mismo y te ves a ti. Es decir, te ves a ti, ves cómo tú te mueves, lo que haces o no haces, es como si estuvieses fuera de ti mismo y entonces vas observando lo que haces tú. Entonces, si tú observas lo que haces tú, no estás identificado contigo. Y es como si te movieses, eso lo conocerás mejor tú que yo, además, es como si te movieses en plan hipnótico, además, porque observas que tú te vas moviendo y dices, pero a mí me pasó, yo me acuerdo que fui de Barcelona a una población que era Tarrasa, salí de Barcelona, llegué a Tarrasa y cuando llegué a Tarrasa dije, ¿cómo he llegado? Cuando me identifiqué es, ¿cómo he llegado? Claro, claro. La cuestión es que nada en tu vida cambia, No. pero sí que hay un cambio de perspectiva, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No es algo mágico, pero es muy simple a la vez, ¿no? Sí que hay un cambio de perspectiva y sí que lo he vivido de forma similar, ¿no? Anoche mismo, sin ir más lejos, ¿eh? Fue durante unos segundos, pero lo he vivido de forma similar, ¿no? De eso que eres consciente de tu personaje, de tus pensamientos, de tu cuerpo, pero no estás haciendo nada para que se mueva, para que actúe. Entonces, cuando esa claridad, ¡pum!, te entra, la sensación es muy difícil de describir, es cierto, pero esa es la desidentificación o la iluminación de la que habla muchísima gente. Y hoy en día se puede lograr, si es que hay algo que lograr, porque en cuanto te lo planteas como objetivo, no lo consigues porque los objetivos son del ego, pero con muchísimas técnicas, ¿no? Que hay de respiración y de meditación y no sé por qué motivo hay muchísima más gente que está comprendiendo esto. Muchos dicen que por la vibración de la Tierra, que cada vez es más alta, hay muchas explicaciones. Pero bueno, por el motivo que sea, hay muchas más personas comprendiendo esto y despertando, ¿no? Pero es exactamente así, o sea, tú sigues haciendo lo mismo, hablando, lo que ocurre si, bueno, esto quizá pueda ayudar, eres consciente o estás viendo perfectamente cómo te mueves, cómo hablas, cómo actúas. Quizá lo que hay es lo que muchos llaman presencia, y la presencia es soy consciente, o la experiencia de ser consciente. ¿Verdad que tú parece que lo vives así, ¿no? Parecido. Es que aparte lo que tú has dicho es muy bonito, ¿no? Cuando has hablado de claridad, porque la diferencia entre una disociación y un estado de no identificación es que yo soy consciente de que no estoy identificado. Es decir, aparece claridad. Sí, y si yo estoy disociado, no soy consciente, simplemente es un mecanismo de defensa, ¿vale? Por un impacto que tu mente lo que hace es lo divide porque no lo puede asimilar. La diferencia es que soy consciente de que no estoy ahí y lo que tú dices, observo todo lo que está sucediendo, me observo a mí moviéndome y en cualquier momento, si veo que me disparo, simplemente puedo tocar el botón y volver para decir, no, por ahí no te vayas, que la vamos a liar, ¿no? Que realmente no la lías, porque estás viviendo lo que tienes que vivir. Pero yo pongo el ejemplo siempre que es, el caballo estaba desbocado y ahora yo he cogido las riendas del caballo, no para dirigirlo por donde quiero, ¿vale? Sino simplemente para acompañarlo. ¿Vale? Para acompañarlo, ya no está desbocado, ya no hace lo que quiere. Y estoy ahí encima observando con las riendas. Es cierto, es una experiencia de tanta claridad que no deja lugar a dudas. El que la vive quizá no sepa explicarla, porque la explicación, volvemos otra vez a lo mismo, siempre desde el ego, siempre desde un sistema de creencias, siempre desde un estado concreto de conciencia, esa explicación, quizá no sepa explicarlo, pero el que la vive tiene claridad. Y aquí hay dos cuestiones. Una, el otro día te estuve escuchando, el viernes pasado, hablabas de... ¿Cuál fue? El de fluir, el arte de hacer enozo. Sí, te escucho, aprendo mucho. El de fluir, yo también, ya lo sabes, el cambio, por eso estamos aquí. Hago cliques, se dice así en plural, clics. Clics. Y dijiste...
El de fluir fue el del viernes. El de fluir. Dijiste algo, si no hay duda, no hay opciones entre las que elegir, ¿no? Me quedé con esa frase, yo no sé por qué, una de las cosas que me ocurre es que aprendo a base de frases que me impactan, ¡pum! Y algo que has dicho ahora mismo es algo que mucha gente dice, ostras, es que si no soy yo quien maneja mi cuerpo, si no soy yo quien toma mis decisiones, hay mucha gente que cuando se plantea esto, claro, te lo planteas desde el ego otra vez, le da mucho miedo. Pero tú acabas de decir algo que es muy claro y es que tú tienes esos momentos de claridad, pero en el momento en el que es necesario, o sea, es que ocurre, haces clic y vuelves a ese ego o a esa personalidad. No vas a perder el control, no vas a hacer nada que no quieras, no son experiencias bueno, en las que puedas pasarte algo realmente, porque si hay algo que siempre está activo también, no deja de estar activo nunca. Hay gente que cree que sí, es el ego y el ego te está protegiendo, es seguridad hacia tu supervivencia pura. No deja de estar nunca activo. Entonces no hay que tener ningún miedo tampoco. Entonces sí que quiero poner esas dos cosas sobre la mesa. Es una experiencia de mucha claridad en la que no hay duda y si no hay duda no hay opciones entre las que elegir y si no hay opciones no hay sufrimiento. Y luego no es una experiencia peligrosa de ningún modo, al contrario, tú sigues viviendo tu vida, sigues igual de protegido, sintiendo miedo, sintiendo todo lo que tengas que sentir, pero el cambio está en ese cambio de perspectiva, en esa claridad o en esa trascendencia. Espero que esto lo pueda entender la gente. Aparte, es decir, al buscar la seguridad en el movimiento del ego, es una falsa seguridad. Entonces, cuando me coloco en ese espacio de no duda ya, es decir, soy consciente, es que realmente no soy consciente, pero ahí aparece la seguridad real, porque ahí no estoy basando mi seguridad en un movimiento del yo, sino al hacer lo que tengo que hacer, aparece la seguridad real. De estar donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer, sabiendo que no hago nada. Entonces, ¿qué seguridad hay más que no tener que buscar la seguridad dependiendo de algo exterior, de una acción, ¿vale? De una defensa, de un movimiento? ¿No? Claro. Es muy sutil, ahí hay una aceptación realmente total de la inseguridad. Porque al aceptar totalmente esa inseguridad en la que vive constantemente el yo, es cuando yo ya deja de protegerse, porque si yo acepto mi inseguridad, ¿qué necesidad tengo de protegerse? Y aparece la seguridad real de decir, no, es que no tengo que hacer nada para proteger, no tengo que hacer nada para protegerme, pero no tengo que hacer nada. Y empiezo a hacer lo que tengo que hacer, que realmente es experiencio que no hago nada, pero para el yo se sigue creyendo que hace lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Pero realmente sé que no estoy haciendo nada. Ya solo está la opción de ¿qué? Del presente. Claro, porque sigue activo ese intento de seguridad o esa falsa seguridad en la que lo entregamos todo normalmente del ego, sigue activo. Sigues sintiendo miedo, puedes incluso tener una crisis de pánico, puede ocurrir todo igualmente. No se trata de estar iluminado, estar más allá de tus emociones. También hace un par de meses, en una conversación que estabas tú, Jorge Lomar y alguna persona más, le preguntasteis a Jorge y dijo, bueno, a mí me gusta mucho salir al campo, estábamos ya en confinamiento. Vale, sí. Y estos días he estado saliendo al campo y observando con mucha curiosidad cuando percibía que podía venir alguien, porque estaba prohibido salir al campo, los movimientos de mi cuerpo y de mi ego, las emociones, las tensiones, el miedo, los movimientos energéticos, cuando mi cuerpo o mi personalidad percibía que podía, bueno, multarme o no sé, cada ego piensa, pero Jorge, que lo considero una persona también muy currada en estos temas, muy currada o muy, bueno, o muy implicada, lo comentaba muy bien. Él hablaba de que sentía miedo, sentía energía, sentía movimientos internos y lo que se dedicaba era observarlos con curiosidad. Es difícil de explicar, pero vamos a seguir explicándolo. Es que si yo me observo, ¿no? Y en este caso miedo, ¿vale? Porque es lo que mueve realmente al yo, al falso yo, al yo ilusorio, ¿vale?
si yo me observo, empiezo a observar, ¿vale? Miedo, ¿vale? Que le pongo 50.000 nombres, primero veré que le pongo 50.000 nombres, no, a ver si viene alguien, si no viene alguien, no, todo es miedo, todo es miedo, todo es miedo. Hay un día que soy capaz de sumergirme en qué es el miedo. Y me doy cuenta Claro, que el miedo no deja de ser lo mismo que puede ser mi concepto de felicidad para yo, mi concepto de alegría. tal ¿Por cual. qué? Porque cuando yo le quito la etiqueta al miedo, lo que veo que es para explicarlo de alguna manera, ¿eh? Veo que es movimiento en la conciencia, veo que son sensaciones, veo que son... Pero es que es lo mismo que la felicidad, que también son movimientos en la conciencia o sensaciones. Entonces, si veo que la felicidad me da calma y que el miedo no me da calma, perdona, ¿qué está pasando aquí? Si es lo mismo, si le quito toda la vestimenta que le he puesto a Claro, miedo, es lo mismo. Y claro. observas que todo es lo mismo y que no tiene ningún poder sobre ti entonces. Porque si todo es lo mismo, cuando le quito la etiqueta y es un movimiento en la conciencia, es una sensación, es una energía, o como le quieras llamar, ¿qué estoy haciendo? Planteándome toda mi vida en intentar moverme a través de esto, intentando conseguir este movimiento que he etiquetado de esta manera, intentando evitar este movimiento que he etiquetado de esta manera, ¿no? Y realmente vivir así tiene algún sentido. Es vivir, y yo les digo lo mismo, soy un poco bestia, es vivir en la locura, estamos locos, es decir, baso toda mi vida en esta sensación que tengo, ponerle una etiqueta y eso me hace mover por todos lados. No, 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 estamos locos. Claro, llega un momento en que te das cuenta. Por cierto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, los animamos, ¿verdad? Sí, sí, A sí. preguntar en el chat. Llega un momento en que te das cuenta de que no tiene mucho sentido. Y algo que nos ha resultado, creo que a todos muy difícil, o a mucha gente le resulta muy difícil, es esa sensación de, ostras, es que si me dejo llevar o si conecto con esa realidad absoluta, o si me ilumino, o si relativizo mi ego, me desidentifico de mi ego, con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Esto en el mundo actual, es que en el mundo actual es muy así, con todo lo que tengo que hacer, yo no puedo estar pendiente lo vas a hacer igual, lo vas a hacer igual, incluso vas a hacer, vas a ser más hacedor, si cabe, porque cuando realmente eres consciente de que tú eres esa inteligencia universal o esa energía de Dios, ese Brahman, ¿no? Que llaman en algunas filosofías, cuando realmente te das cuenta de que eres eso y consigues esa claridad, es vivir esa experiencia de ahí, desde esa conciencia, tu energía es mucho mayor. Tu energía es mucho mayor y bueno, si te preocupa, si hay alguien que le preocupe, que es muy común en el mundo occidentalizado nuestro actual, con la de cosas que tengo que hacer, ¿no? Si ya no voy a estar yo llevando el control de mi vida, de alguna forma sí que vas a estar llevando tu vida, pero no con control, sino desde tu perspectiva real, desde tu identificación real. Y vas a hacer lo que tengas que hacer y más incluso. Y si no tienes que hacer nada, no harás nada, pero que la experiencia es de que vas a hacer muchas cosas en el mundo normalmente, porque la experiencia se vuelve mágica y ese movimiento, esa inteligencia universal que lo está moviendo todo el rato, que no nos damos cuenta, pero pensamos que nosotros tomamos nuestras decisiones, incido en esto. Nunca en tu vida has tomado ninguna decisión. Esto también es muy difícil de entender para mucha gente. Bueno, es esta inteligencia universal que eres tú, que somos nosotros, te va a llevar perfectamente a donde te tiene que llevar a cada momento. Incluso si te tiene que llevar a 3 días de reposo, por lo que sea, sin hacer nada, te va a llevar y no hay ningún problema o ningún inconveniente, salvo los que tu sistema de creencias interponga. Lo que estás comentando tú es que es muy bonito. Es decir, cuando hablamos de la realización, y lo hemos repetido muchas veces hablando tú y yo, es un cambio de perspectiva, es un cambio de visión. Entonces, si yo ahora estoy haciendo algo creyéndome un yo, si cambio esa perspectiva, ese cambio de visión, de cómo lo veo, yo seguiré haciendo lo mismo que hacía, entre comillas, seguiré haciendo, pero simplemente habrá un cambio de visión.
Ya está. Nadie está diciendo de que no haga, que no haga nada. Tu visión es que no haces nada, pero lo que sigue sucediendo, sigue sucediendo. Porque ahora mismo está sucediendo. Lo único que al tener una percepción errónea, te crees que sucede de una manera. Pero lo que está sucediendo ahora sucederá igual, solo que tu percepción será, para decirlo de una manera, la correcta. Entonces, es que hagas lo que hagas, va a seguir pasando lo que está pasando. Con lo cual, si tú eliges reencontrarte en tu naturaleza, solo va a cambiar tu percepción, no lo que está sucediendo. Pero al cambiar tu percepción, cambiará lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por la visión. Ya está. Pero como bien dice Aurelio, si yo tengo pareja no quiere decir que mañana deje a mi pareja. O si me apetece tener una pareja no quiere decir que no, ya me he iluminado, no voy a tener pareja. No, sí. Sí, porque ahora eso está sucediendo igualmente. Simplemente será como tú observes todo eso. ¿Se puede decir que este despertar o esta iluminación no tiene nada que ver con el mundo? Es que realmente el mundo sigue sucediendo. Y nunca ha dejado de suceder. Es más bien un darte cuenta de que siempre ha estado sucediendo, de que nunca ha dependido de ti, de tu individualidad, y de que, bueno, hay una inteligencia que también eres tú, ¿no? Y que lo sigue controlando todo. No he profundizado mucho en el curso de milagros, aunque lo he utilizado durante un tiempo, pero sí que escuché una vez que en una de las últimas lecciones, o quizá en la última, o en uno de los últimos párrafos, una vez ha desarticulado en gran medida todo el ego, porque el curso de milagros es un entrenamiento mental para desarticular el ego. Activar el ego, es decir, que no... Y todo el rato te está hablando de Dios, de cómo te ayuda a Dios, de que la conciencia exterior te está echando una mano, que no sé qué. Pues una vez escuché que termina diciendo, y ese Dios eres tú, ¿no? Que es el pum, es el movimiento final, si es que hay algún movimiento real, y es el darte cuenta de que esa conciencia, esa unidad o esa inteligencia, o ese Dios, somos nosotros, de que el juego en este mundo lo percibimos o lo hemos vivido tan identificados o tan intensamente porque no nos dábamos cuenta de que éramos ese Dios. Realmente es una cuestión de desidentificación, como decíamos al principio, de relativización, de no tomarnos tan en serio nuestro paso por el mundo. Y bueno, me gusta mucho porque al final te dice, ese Dios eres tú. Y esa es la experiencia de conciencia o de presencia. Darnos cuenta de que ese Dios somos nosotros, o esa energía que lo envuelve todo, o ese campo oscuro, creo que le llama la ciencia, ¿no? Sí, sí. Ese... Sí, además, lo bonito, por ejemplo, cuando llegamos a estos puntos es plantearme, vale, ¿y qué idea tengo yo de lo que es Dios? Vale, claro, es decir, yo soy Dios, ¿qué idea tengo de que es ser Dios? Porque tendré que deshacer ese concepto de lo que es Dios para mí. ¿No? A mí que me ayudó, yo tuve la gran suerte que toqué muchas filosofías, entonces cada filosofía le ponía un nombre, ¿no? Entonces cada filosofía le ponía un nombre y yo me di cuenta que, claro, cuando hablaba de Tao le ponía una forma, cuando hablaba del Dios del curso de milagros le ponía otra, cuando hablaba de la conciencia del budismo le ponía otra, cuando hablaba de Brahman le ponía otra, ¿no? Y entonces, pues, perdona, tengo 50.000 conceptos de una misma cosa y cada uno es diferente, ¿eh? ¿Qué es Dios realmente? Entonces, bueno, empecé a observar mi concepto de qué era la conciencia y yo me había creado una imagen de la conciencia. Pude deshacer esa imagen para que apareciese lo que tiene que aparecer. Es experiencial, pero claro, cuando aparece lo que tiene que aparecer, si cariñosamente, ¿vale? Yo estoy surgiendo ahí, cariñosamente, ¿vale? Yo es que solo puedo ser eso. Porque si eso aparece ahí, no puedo ser otra cosa que eso. Pero claro, ahí ya se empieza a activar mi concepto de Dios. Claro, porque entonces, si Dios lo ha creado todo, yo puedo crear todo lo que quiera. Que no, que no, que no. Ese es tu concepto de Dios. Que a Dios le importa tres narices lo que pasa aquí. Que Dios no es creación de voy a crear tener más dinero, que no, que ese no es Dios. Pero a su vez, ¿vale? Dios conforma el dinero porque Dios está en todos lados, ¿no? Pero no tiene necesidades humanas.
pero nosotros le aplicamos a todo conceptos humanos. Entonces, cuando yo observo que yo aplico a todo conceptos humanos, esta flor es maravillosa, es bonita, es bella. No, una flor no puede ser bella. Bello es un concepto humano que le estoy aplicando a algo. Una flor es. ¿Por qué es? Pues porque no conceptualiza. Y si no conceptualiza, ella que pregúntale a una flor, ¿soy flor? Y la flor, si pudiese pensar, pregúntale a un perro, ¿eres perro? ¿Un perro se sabe perro? No se sabe perro. O una flor se sabe flor, no se sabe flor. Entonces nosotros aplicamos bajo nuestra faceta humana características al exterior. Entonces Dios le aplica unas características para cuando yo me crea a Dios utilizar esas características. Que Dios no tiene características. No tiene ninguna característica. Ninguna. Pero bueno, es ir observando. Podemos decir que la antesala de darnos cuenta de lo que somos realmente, que le podemos llamar Dios, si quieres, es la experiencia de ser consciente. Dios es la experiencia de ser conciencia consciente, es ser consciente, pero no es ser Xavi consciente, porque hay un pequeño matiz, ¿no? Soy Xavi consciente, ¿vale? O soy conciencia consciente. No es yo soy consciente o yo soy conciencia consciente. No, soy conciencia consciente. Es el reconocimiento de ser eso, no el reconocimiento de Xavi ser eso. Es un matiz. Porque si es el reconocimiento de Xavi ser eso, hay un Xavi que se está dando existencia reconociéndose que es eso. Entonces podemos decir un pasito más, que la experiencia más cercana a Dios es la experiencia de darte cuenta de que eres consciencia. No sé si la experiencia más cercana a Dios, ¿vale? Sería el ser consciente que soy conciencia, ¿vale? Pero luego aparece cuando cae yo el reconocimiento de la conciencia consciente. Eso se le llama presencia. ¿Pero eso es una experiencia? Pregunto, Es una experiencia fuera de la experiencia, es una experiencia fuera de la mente. Es que no la puedes etiquetar, porque si le llamamos experiencia, no hay un yo que experiencia en ese momento. Ahí el yo ha caído el yo. Pero claro, eso que decimos muchas veces, ¿cómo lo decimos en realidad? Lo está diciendo Xavi. Pero claro, Xavi no tiene esa experiencia. Claro, es la perspectiva fuera de la experiencia o la visión fuera de la experiencia. A eso me refería, por eso te preguntaba nada. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Es que esa experiencia, pero claro, es una experiencia fuera de la mente, ¿vale? Fuera de la mente del yo. Y a veces se confunde, ¿vale? con la experiencia de no experiencia. ¿Vale? La experiencia de no experiencia, esta sí que es una experiencia en sí misma. La experiencia de no experiencia sucede cuando yo empiezo a meditar, ¿eh? Y entonces observo que mi yo como tal, entre comillas, digamos, ¿eh? No existe, ¿vale? Pero el yo hace un juego. Me he ido al exterior, ahora me voy al exterior. Me hace creer que no existe, pero es él el que está observando que no existe. Con lo cual, ¿vale? Esa experiencia es una experiencia a sí misma de él creyéndose que no existe. No estás trascendiendo, es que es muy complicado explicarla, ¿eh? No estás trascendiendo el yo. Es cuando dices, todo es vacío. Tienes la experiencia de, es que todo es vacío. ¿Pero cómo es vacío? No, es que todo es vacío, es que no existe nada, es que no sé qué. No estás teniendo la experiencia de no experiencia. Es nihilista. Cuando hablamos de la experiencia fuera de la mente, estamos hablando que conectas con la consciencia. ¿Ah? No sé si me explico, si es complicado la experiencia de no experiencia. A ver si te refieres a esto. Una cosa es la experiencia de negar la experiencia a nivel mental o a nivel personal, y otra cosa es la experiencia real fuera de la experiencia. Exacto.
Perfecto. Ahí lo has dado. De todas formas, ese nihilismo o ese neti-neti que se llama también en algunas filosofías, que creo que hablabas al principio, es una buena herramienta inicial para ir desidentificándose del ego, aunque hay un momento que hay que soltarla también, porque todas las herramientas hay que soltarlas o llega un momento que dejan de funcionar y hay que darte cuenta de que no las necesitas, ¿no? Ese negar la experiencia de alguna forma, esto no soy yo, esto no soy yo, esto no soy yo, esto no soy yo, esto, porque nada eres tú, ¿no? Puede ser un proceso, ha sido un proceso muy útil en muchas escuelas o en muchas filosofías. A mí no me gustó, no me gusta porque no he tenido buena experiencia con él, ¿no? Porque se vuelve como, o sea, cuando lo practicas durante una temporada estás como que o lo puedes confundir, o por lo menos yo lo que hice fue dejar de disfrutar de un montón de cosas realmente, y no se trata de dejar de disfrutar de nada, ¿no? Pero bueno, pues durante un periodo de confusión, en la práctica del neti-neti, se volvió muy árida la vida, muy seca, muy, ay, esto no soy yo, esto no Sí, soy yo, porque ya sé que... claro, lo que estamos provocando es lo que hablábamos, es decir, yo antes estaba en lo exterior, ¿vale? Y ahora lo que estoy haciendo es realmente estoy cortando la experiencia, estoy cortando mi vínculo con la experiencia. Pero, claro, si yo estaba en una polaridad, lo que estoy haciendo es irme a la otra polaridad para que me dé cuenta que esta polaridad y esta polaridad son lo mismo. Entonces, cuando aparece este desánimo, yo lo viví también, este desánimo, es decir, además es muy sutil porque no es como desánimo, es como, me importa todo tres narices. Es que Pepito ya me puede insultar, que me es igual, y se puede caer, pero no es el me es igual de saber que no pasa nada, ¿eh? Es el, bueno, has cortado el vínculo con lo exterior, pero entonces te das cuenta que el juego ha sido el mismo. Antes subías con lo exterior, ahora huyes con lo exterior, no hay vinculación con lo exterior, pero es que lo exterior está pasando aquí. Con lo cual debes unirlos. Claro, a mí cuando mi maestra tibetana me acuerdo que me decía, no, Xavi, debes unir lo interior y lo exterior. Yo no entendía nada. Yo le decía, sí, 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 sí. Y dice, ¿cómo uno lo interior y lo exterior? ¿Cómo? Es la fusión, es la cara de la misma moneda. Y cómo, lo siento, soy mal hablado, ¿eh? ¿Y cómo coño hago esto yo? Hasta que me di cuenta que necesité irme a la polaridad de esta que tú estás hablando para darme cuenta que era la misma huida. Entonces te das cuenta que no, que todo está sucediendo en un mismo espacio. Y unes los dos. Claro, quizás sea necesario vivir los polos, vivir los extremos, agotar cada espacio de la mente, vivir, o sea, saciar toda el hambre de la mente o del ego, quizás sea un camino necesario. Digo quizá porque aún hay una parte de mí que dice, ostras, qué cansino, ¿no? A veces, pero Pero, quizás sea un camino necesario para... pero cariñosamente, es que la mente es muy puñetera, ¿vale? ¿Cuándo lo dice? Lo dice ahora que ya has recorrido gran parte del camino, Es ¿vale? verdad, Entonces ahora la es mente está verdad. jugando, ahora como ya lo has recorrido, no hacía falta. Jolín, es que no hacía falta. El Aurelio de hace 10 años, a ver si se podía plantear esto. Entonces, claro, la No, mente no, juega el no, es verdad. autoengaño. No me Es, lo es, planteaba. es, es como cuando hablamos de muchas veces en las conferencias. No hay camino, ¿vale? Entonces, es claro, no hay camino ahora. Ahora que ya has visto que todo era un juego de yo, Cuando lo ves. pero cuando lo estabas recorriendo, ¿vale? Eso que hablamos muchas veces, cuando estabas recorriendo, bien que te estabas en el camino y estabas ahí, dale que te pego, ten empatía, ¿no? Con la gente ahora. Es Menudo decir, camino, menudo camino. sí, y en el fondo, yo utilizo una frase muy tonta. Digo, bueno, ahora tu camino es que no hay camino, no hay problema. Es decir, que pues ahora el camino es que no hay camino. A ver cuándo vuelves a tocar de pies en el suelo. Para el yo Claro. hay camino, y tanto que para el yo hay camino. El yo es dual, el falso yo es dual. Luego está el yo real, el yo no dual, eso. Pero el yo es dual. El sueño es dual, con lo cual en el sueño, en la ilusión, hay camino, nos guste o no nos guste. Yo he de reconocer que muchas veces me falta paciencia, porque veo el 99% de la humanidad, o bueno, no voy a decir porcentajes, pero sí que veo muchas personas, ¿no? Que tienen sus propias teorías y está bien, ¿no? Que están, por ejemplo, con la ley de atracción, proyectando una realidad, deseando unos objetivos, intentando cambiar muchas cosas en su vida. Y claro, yo sé que eso es un paso previo, que si te quedas ahí, además lo han explicado siempre todas las filosofías y todos los grandes maestros,
que si te quedas ahí proyectando esa realidad, que si te quedas ahí practicando esa ley de atracción, pongo la ley de atracción como puedo poner cualquier ejemplo. Al fin y al cabo es un sistema de creencias, ¿no? Al que te estás aferrando, te estás apegando a algo. Si te quedas ahí, no vas a ser feliz o no vas a discernir, no vas a encontrar ese discernimiento, ¿no? Entre la realidad o lo que es más real o más... vamos, vas a sufrir, vas a seguir sufriendo de alguna manera, que al final es el objetivo, ¿no? Dejar de sufrir. Aparte, cuando utilizamos estas técnicas, o como le llamamos llamar, que son necesarias para descubrir la ilusión, descubrir la dualidad, para luego poder trascenderla, porque si yo no entiendo cómo funciona la dualidad, me costará llegar ahí. Pero en este caso, esto que comentamos es muy divertido, porque es, ¿qué me genera el sufrimiento? Lo que me genera el sufrimiento es mi creencia de separación. Ya está. Vale, entonces, si la creencia de separación es lo que me genera el sufrimiento, por mi culpabilidad de sentirme separado, según hablan las filosofías, yo utilizo la ley de la atracción. ¿Pero qué necesito para atraer algo? Separación. Porque si yo estoy unido a todo, no tengo necesidad de atraer nada, porque ya me sé que soy todo. Entonces yo solo puedo atraer desde mi individualidad separada de lo demás. Entonces estoy alimentando esa creencia de separación. Cuando yo me sé unión con todo, ¿no? Es cuando no hará falta que, entre comillas, atraiga nada, porque todo está ahí. No hay nada que atraer realmente, pero no es verdad que esto lo ves según niveles de conciencia, ¿no? Lo ves y yo reconozco que aún me falta paciencia a veces cuando veo a algunas personas, porque la verdad es que es bonito, ¿no? Vivir eso, yo lo he vivido, ¿no? Y se lo quieres contar a todo el mundo y quieres explicarle a todo el mundo cómo funciona esa ley de atracción. Incluso yo a mis alumnos en cierto nivel les ayudo a entender cómo pueden crear su propia vida o cómo pueden deshacerse de sus propias creencias, cómo pueden manifestar sus deseos, con la conciencia de que es un paso previo, ¿no? Aún así hay mucha gente que se establece ahí el resto de su vida. Y he de reconocer, y esto lo hago para hacer un proceso de catarsis mío propio y de autoconocimiento, he de reconocer que me molesta. Bueno. Me da rabia ver que van a seguir sufriendo, porque ahí sigues sufriendo en ese nivel de conciencia. Pero esto es un trabajo que tengo que hacer yo con mi propio ego, ¿no? Y también cuando vienen personas y te dicen, es que no estás practicando la ley de atracción, tú podías estar viviendo una vida llena de maravillas, ¿no? Y yo escucho, ahí sí que escucho mucho a la gente, y digo, ok. Pero el juego es muy sutil, es muy divertido, porque, es decir, yo veo que la otra persona va a sufrir porque se engancha en la ley de la atracción, por ejemplo. Entonces eso a mí me da grima. Con lo cual, él sufre y me está enseñando que enganchándose a la ley de la atracción sufre, pero me está enseñando a mí que yo, al rechazar eso de que él se enganche en eso, yo sufro, con lo cual es, coño, si te están mostrando que deja de hacer lo que quiera, porque el hecho de que tú no le permitas hacer mentalmente lo que quiera te hace sufrir, ¿no? Explícalo, ¿no? Es tan absurdo el yo, es decir, eso en las sesiones individuales jugamos mucho a esto, ¿no? Porque claro, vamos a lo básico que es, él sufre. ¿Y tú qué haces? Sufres. ¿Por qué? Porque él sufre. Ya está, ya tienes el espejo, pues déjalo que él sufra y deja de sufrir porque él sufre. ¿Vale? La verdad es que me está ayudando mucho esto. Esto es una consulta en directo, ¿eh? Compartir entre los dos. Aquí nos ayudamos los dos, ya lo sabes. Me está ayudando mucho porque yo lo veo normalmente, pero por lo que sea en esta conversación tengo mayor disponibilidad a profundizar en ello. Y vamos, ahora es que lo veo clarísimo el juego de mi ego, y haciendo un espejo directo pues se ve efectivamente. Veo que la persona está sufriendo y sufro porque veo que está sufriendo por aferrarse a algo, cuando lo que estoy haciendo es aferrarme yo a algo y sufro por ello. Exacto. Yo siempre voy a la teoría de vamos a la mínima expresión. ¿La mínima expresión cuál es? Nos fijamos mucho en la forma, ¿vale? En este caso la forma sería, no, ellos se enganchan a la ley de la atracción.
No, a mínima expresión. ¿Qué hace él? Sufre. ¿Por qué? Porque se engancha, ¿vale? ¿Qué hago yo? Sufro. ¿En qué me engancho? Y En, pam, vez- y ves todo el juego. en no querer que sufra la otra persona, en eso me Sí, pero engancho. sigue Ya siendo está. un enganche, entre comillas, ¿vale? Claro, Es claro. decir, hilando más fino sería, y ahora yo estoy intentando atraer que él no sufra, ¿no? ¿Vale? Pero eso ya es darle mucho la vuelta y dar el rizo, ¿no? Pero bueno, en el ¿Sabes qué fondo, pasa? Que yo percibo que sufrí mucho por estar enganchado mucho tiempo a ese tipo de cosas. bueno, pues ahí ya tienes encima el motivo del porqué, ¿no? El porqué famoso del yo que necesita saber para calmarse. Pero todos hemos estado, yo también he estado. No, no, y además yo sigo investigando mi ego, ¿eh? Tengo muy claro que me ayuda, aunque no sea el objetivo, pero me ayuda a descongestionarlo, me ayuda mucho. Y Es, ahora aquí en vivo y en directo acabo de sentirme muy, muy liberado, ¿eh? sí, pero es que eh, eh, el ego es que va a estar ahí. Es decir, aunque me ilumine en lo que sea, él va a estar intentando en cualquier Siempre, ¿eh? momento, como yo lo vivo así, es decir, No, igual, no, siempre, siempre. y, y- y- Mm. igual estoy equivocado, no sé, pero Creo en que no, cualquier... porque es un tema, pero es que ya me estoy emocionando y te interrumpo. Sí, 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 dale, Es, dale. es un tema que a mí me ha despertado mucha curiosidad en las biografías de los grandes sabios, los grandes autores, y todos opinan como tú, ¿eh? Siempre vigilantes, siempre atentos, siempre aparecen cosas, Ujú. aunque no sea eso realmente, aunque no seamos eso, pero siempre ayuda a estar observante. Sí, sí, en No, cualquier momento se te conecta, yo la digo la que la lía parda, la lía parda, y bueno, lo único que ya eres consciente que es el lío que se ha conectado y la lía parda, y digo, bueno, pues ahora, pues venga, pues es que es lo que hay, ¿vale? Pues ahora, venga, vamos a aprovechar eso por lo que tú dices para investigar, es decir, claro, si es bonito, una cosa es investigar y lo otro es el buscador, son conceptos diferentes, ¿eh? Porque el buscador busca darse existencia al mismo a través de buscar algo para él estar en calma. Investigar simplemente es, bueno, ha pasado esto, voy a ver qué es, y ya está, sin ninguna intencionalidad. El buscador tiene una intención. ¿Ah? El investigador del que habla Olerio no hay intención, es simplemente, ha pasado esto. Bueno, a ver qué hay aquí. ¿Y con qué intención? A ver qué hay. Yo en el fondo, yo es a ver qué hay y me voy a reír, porque yo me lo paso pipa, ¿eh? Yo me río un montón, ¿eh? Es decir, ¡hala! Y ahora esto, oh, qué, pero ¿cómo es posible que aparezca esto ahora por aquí? ¿cómo es posible que ahora me haya movido así por esto? ¿En serio? ¿En serio que me lo he creído? Pues me resulta muy útil diferenciar entre buscador e investigador. Muy útil, porque El discernimiento que se llama, el discernir, ya sabes que yo toqué mucho budismo, en budismo te hablan de la contemplación para ellos, es escucha, contemplación y meditación. La contemplación nos lleva a la meditación, pero la contemplación tiene el estudio psicológico y no psicológico. Es decir, es el sumergirme para realmente ver la verdad que hay ahí, que la verdad siempre es la misma, ¿eh? Pero entonces, si mi yo se ha conectado o ha pasado algo, me voy a sumergir en eso. ¿Con qué función? Observar, observar que simplemente es ilusión. claro. Y aquí me planteo lo que ya he planteado otras veces, pero es que es uno de los temas que aún me interesan mucho. Pero da igual, lo estoy viendo, pero creo que puede ser interesante para todo el mundo, ¿no? O sea, desde mi nivel de conciencia actual, por llamarlo de alguna forma, lo de nivel de conciencia, desde las cosas de las que me doy cuenta actualmente, claro, no tiene sentido plantearse, ostras, ¿para qué he recorrido todo este camino, no? Y sin embargo, sí que creo que hay dos formas de enseñar. Y hay personas que se dedican a enseñar esa vía directa, ¿no? En la que se saltan todo el camino y te dicen, mira, para adentro, a la plaza, a torear, ¿no? Y otras personas bueno, que entienden que estás recorriendo cierto camino y te acompañan en el camino. Sí que aún pienso, fíjate, aún pienso, ostras, qué bueno sería que esa vía directa la entendiera todo el mundo. Y también me pregunto a veces, ¿realmente la puede entender alguien de esa vía directa? O sea, me hago las dos preguntas. ¿Realmente alguien puede entender esa vía directa? ¿O realmente alguien ha enseñado la vía directa pura? No, La, ¿verdad? la- la vía directa, es decir, no trata de entender, trata de experiencia.
de sumergirme en la experiencia. La vía integrativa sí que trata de entender, ¿de qué? Trata de que entiendas para desaprender. ¿No? Porque yo necesita entender para luego experienciar. Entonces, si yo estoy viendo la realidad de una manera, necesitaré entender que esa realidad no es de esa manera para poder experienciar que no es de esa manera. La vía directa, ¿vale? Es más sumergirte en la experiencia. Yo ya lo sabes, yo trabajo en una mezcla de vía integrativa y vía directa. Pues que la vía integrativa te lleva a la vía directa. Porque la vía integrativa, cariñosamente, es decir, la vía integrativa está alimentando el yo. Hay un yo que hace la vía integrativa. Entonces, tarde o temprano te lleva a la vía directa. Pero la vía directa, ¿qué es? Meditar, observar, 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 observar. Esa es la vía directa. Pero es que eso, la mayoría que hacen integrativa o hacemos integrativa, hacemos directa a la misma vez. Entonces, yo soy muy básico, ya me conoces. Yo siempre digo lo mismo, solo hay una herramienta. Solo hay una. La observación. Solo hay una. Esa observación es igual el nombre que le pongamos. Le pongamos meditar, no meditación, le pongamos meditar, le pongamos terapia, le pongamos transgeneracional, le pongamos medicina tradicional tibetana, le pongamos bioneuromoción, le pongamos introspección, que es el nombre que le he puesto yo. Es observar. Estoy de acuerdo. Todo proceso de transformación viene con la observación siempre. Sí, y la observación la puedes hacer a través de, o la puedes hacer a través de la escucha, por ejemplo, ahora, ¿vale? La escucha, leer libros, ver vídeos, ir a talleres, pero en el fondo, es decir, es observación. Porque tú cuando vas a hacer tú no, cuando van a hacer, o vienen a hacer un taller nuestro, hacen un transgeneracional contigo o hacen introspección conmigo, lo que están haciendo es observación. A través de las palabras, bueno, pues estoy observando que este concepto realmente no es como yo me lo creía, pero están observando. Pero claro, nosotros observarlo lo asociamos con esto y escucha con esto, no. Observar se hace desde aquí. Hay una frase de Shakespeare, creo que es, en Sueño de una noche de verano, que dice que el amor no observa con los ojos, observa con el corazón, observa con la mente. Eso es. Eso es. ¿Para ti la observación y atención es lo mismo? ¿Son sinónimos? Depende, ¿vale? Del concepto que le mostrásemos a atención. ¿Vale? Si atención es el foco, ¿vale? Sería observación, pero no sería observación 100%, porque cuando hablamos de observación, ¿vale? Sería sumergirnos para que llegue la observación sin conceptualización. Ok. Pero sí que es cierto que para observar inicialmente tengo que centrar la atención en algo. Si yo necesito, por ejemplo, deshacer el concepto de fluir, tendré que centrar la atención en el fluir para deshacer el concepto de fluir. Y colocarme en observación, darme cuenta que el fluir no existe como tal. ¿Hay algo que me ha llamado mucho la atención? ¿Querías decir algo más? No, te iba a decir, sí, que igual que tú, para ti puede significar otra cosa, porque las palabras para cada uno significa lo que significa. No, yo simplemente pregunto por seguir aprendiendo, por salir de dudas, porque muchas veces utilizo observación, atención, presencia consciente como lo mismo, y quizás si es lo mismo, si viene del mismo lugar, más que si es la misma. Sí. A ver, para colocarnos en presencia consciente, cuando hablamos de presencia no hay yo. Pero sí que es cierto que claro, es que es muy absurdo, ¿eh? Si nos lo planteásemos fríamente sería centrar la atención a estar en ese espacio donde no existe el yo. Pero claro, a su misma vez no hay un yo que necesite centrar la atención, pero hay que centrarla ahí. Es como un oxímoron en sí mismo, porque tú tienes que centrar ahí, tienes que llevar la atención ahí para apartarla ya de la atención del yo en el que estás todo el día. Pero claro, es que te das cuenta al final que la dualidad es un oxímoron constante. Es muy un paradójica. Choque, es un choque de dualidades. La dualidad es muy paradójica. Es cierto, es cierto. Una cosa interesante que me apetece plantear, si hay alguien que quiera preguntar algo, pues que lo vaya preguntando, o incluso en vivo, ¿no? Si alguien quiere ver alguna cámara encendida. Si alguien quiere, no hay problema. Es aquello de, viendo algún vídeo de Rupert Spira, que me gusta mucho también su forma de exponerlo,
dice que si no hay conciencia de la experiencia, no existe experiencia. ¿Qué entiendo yo? Esa es la experiencia fuera de la mente, no la experiencia de no experiencia, la experiencia fuera de la mente. Ajá. Es cuando no soy yo conciencia consciente, es ser conciencia consciente. Okay. Porque no hay el hacedor, no hay el experienciador. Entonces surge, para llamarlo de alguna manera, la experiencia pura. La experiencia sin matices, pero si no hay matices de la experiencia, perdón, si no hay matices de la experiencia, no es experiencia. ¿A dónde me lleva esto? A que antes que la experiencia es la conciencia. Claro, es que la experiencia sucede en la conciencia. Claro, claro que sí, sí estoy de acuerdo. Pero ¿cómo lo percibimos normalmente? Claro, sí, desde yo, ¿vale? Primero Para que haya la una experiencia y luego somos conscientes de ella. Claro, es que es lo que hablábamos, es decir, si yo estoy siendo consciente de una experiencia, hay un yo que dirige la atención a la experiencia. Correcto. Si hay un yo que dirige la atención a la experiencia, hay un esfuerzo sibilino en centrar la atención ahí. Si yo centro la atención, ¿qué hago? Centro la atención en este punto. Al centrar la atención en este punto, mi campo de visión ya no es total. Y hay esfuerzo. Pero es muy civilino, es que es tan civilino este juego porque en espiritualidad nos creemos que el ser consciente es estar muy evolucionado. Es una parte del camino. El ser consciente de algo es seguir en el ego, en el yo. He sido consciente de este patrón. Hay un yo que es consciente del patrón. Sigues en dualidad. Sigues en el personaje, sigues en el ego. Sé consciente de la consciencia. No de lo que sucede no de esta situación concreta que sucede en la consciencia. Sé consciente de ser consciencia. De ser consciencia. Pero es que, a ver, es... Bueno, son escalones, ¿no? Del camino, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí. Pero que no es el final, no es el final del camino. Entonces, claro, yo quiero hacer una propuesta práctica, una pregunta práctica a ti y a todos los que nos están oyendo. Si llegamos a la conclusión, que yo ya creo que es así, que primero es la conciencia y luego la experiencia, no que primero es la experiencia y luego la conciencia. Aquello que siempre nos han contado de si cae un árbol en un lugar donde no hay nadie escuchando su sonido, ¿el árbol hace ruido o no hace ruido? Entonces, yo pienso que el árbol no hace ruido. No, es que el árbol no hace ruido por una... Es que no hace ruido porque el ruido es movimiento en la consciencia. Efectivamente. Que tu oído descodifica, es una energía que el oído descodifica. Si no hay un oído que descodifique esa vibración, es vibración. Correcto. Pero, si quieres, vamos un paso más adentro. Venga. A todo este tema. Es decir, decíamos, primero es la conciencia y luego es la experiencia. ¿Sí? Y entonces, primero es la conciencia y luego es la experiencia y aparece el yo ser consciente de la experiencia, ¿no? ¿Qué es ser consciente? ¿Qué es ser consciente? Es pregunta trampa, ya te lo aviso. Supongo que dependiendo desde la perspectiva o el nivel desde donde lo mires, ¿no? Ser consciente es una experiencia. Estoy siendo consciente de la pantalla. Estoy teniendo la experiencia. Es una experiencia. Experiencia de ser consciente. Entonces, primero tiene que ser la consciencia, luego la experiencia. Pero el ser consciente es una experiencia. Pero estamos tan entretenidos en ser consciente del pensamiento que no me doy cuenta que el ser consciente es la experiencia donde me tengo que sumergir. ¿Y dónde sucede esa experiencia de ser consciente? En el mismo lugar de la experiencia de que aparece el ordenador, en el mismo lugar de la experiencia que aparece el sonido, el árbol ese que se cae.
¿Dónde aparece la experiencia de ser consciente? En la consciencia. Pero el ser consciente no lo vemos como una experiencia, lo vemos como un, oh, soy súper espiritual, soy consciente, es una experiencia. Y tú no. Sí, exacto. Y el otro no lo ve, oh. Pero es una experiencia, ya, claro, cuando ves el ser consciente como una experiencia, dejas de intentar ser consciente de algo. Dices, voy a ser consciente. ¿De qué? De la conciencia que soy. También creo que es un paso muy normal, ¿eh? Cuando te das cuenta de que eres consciente, que se lo quieres contar a todo el mundo, ¿eh? Lo he comentado alguna vez, pero cuentan que Buda fue a buscar a sus amigos cuando se iluminó a decirles que estaba iluminado, que ya sabía lo que era iluminarse, pero no tardó mucho en darse cuenta de que nadie le hacía mucho caso. Sí, sí, a los ascetas, y encima los ascetas lo enviaron a tomar por saco cariñosamente. A mí me pasó, yo cuando tuve una experiencia bueno, de observar toda mi mente y cómo se habían creado todos mis condicionamientos, me acuerdo que me puse a llamar a mis amigos que hacían terapia, hacíamos un grupo que uno iba a una hora, otro a la otra, y entonces nos conocimos en las sesiones con la maestra, y íbamos quedando para hacer el cafés. Me acuerdo que les envié mensajes a todos, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Y luego con el tiempo fue, Dios mío, la que has liado, ¿no? Se te ha disparado el ego, ¿no? Pero es lo que hablamos, que son cosas que, bueno, que tienen que pasar. Es decir, que... De hecho, si estás en manos de un buen maestro, no se va a emocionar demasiado, porque te ilumines. Lo normal es que te diga que seas cauto. Sí, sí, sí. O que esté muy atento, muy atenta. Bueno, pues entonces queda resuelto el gran misterio de ese árbol. No hace ruido, ¿verdad? Si un árbol cae en algún lugar. A efectos prácticos y ya un poco de broma, si cae en un lugar solitario donde nadie lo escucha, no hace ruido porque no hay un receptor de ese sonido realmente. Exacto. Sí. En un principio, Sí, claro, no hay experiencia de ese ruido y como no hay experiencia, pues no. Sí, en un principio no cae, ni el árbol no cae tampoco. Misterio resuelto. La próxima vez que conectemos vamos a hablar de qué fue antes, el huevo o la gallina. No me hagas pensar tanto. Bueno, lo del huevo y la gallina es lo mismo como cuando hablamos del karma y la causa y el efecto. A nivel relativo. Es lo mismo. Es decir, ¿existe la causa y efecto? No. No. ¿Qué fue antes primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La causa o el efecto? No existe, es cierto que no existe, pero a nivel relativo sí. De hecho, Hombre, claro, en el sueño sí. En el sueño, hombre, en el sueño existe la causa y el efecto para yo. Luego te das cuenta que no, pero sí, sí. Pero, claro, cuando te das cuenta que todo es incausado, perdona, todo es incausado, sí. Entonces, si la primera experiencia, digamos, la primera causa surgió espontáneamente, todas las demás están surgiendo espontáneamente. Claro, y no hay tiempo. Podemos pensar en el futuro, pero es un hecho. El pensar en el futuro, no está ocurriendo nada en el futuro. O podemos pensar en el pasado, pero la experiencia es, estoy pensando en el pasado, pero no está ocurriendo nada en el pasado. ¿Cuántos años he estado yo escudriñando en el pasado, ¿no? Y dándome cuenta de que lo que vivía en este momento era consecuencia de lo que había pasado hace 10 vidas, en momentos anteriores de mi familia. Y aún a nivel relativo aún lo practico, lo enseño y lo utilizo. Aunque llega un momento en que te das tiempo de que lo estás creando tú en ese momento, esa imagen, o ese reflejo, o esa... No hay tiempo. Eso que dices es súper chulo. El tener la experiencia de estoy pensando en el pasado o en el futuro, y me creo que estoy pensando en el pasado o en el futuro. En el momento que haces el clic y te das cuenta de si estoy pensando en el pasado y en el futuro, en el presente, con lo cual solo es un pensamiento creado en el presente. Estoy en el presente igualmente. Entonces, cuando se te rompe todo y dices, es que no hay problema en que piense en el pasado o en el futuro cuando me dé la gana porque soy consciente que es el presente. Y que solo me está diciendo algo del presente, de cómo yo estoy viviendo este presente. Yo soy un gran fan y de cuando me voy a la cama, crearme historias. Yo me voy a la cama y el día que se me mi mujer, además, me dijo...
Que cada noche que nos vamos a dormir, antes de dormirte, te estás creando una película. A mí me mola mucho el tema de zombies, ¿vale? Digo, ¿y te creas alguna de zombies? Digo, pues sí, alguna vez me he creado alguna película de que se acaba el mundo y estoy yo con los zombies solo. Pero es una manera de disfrutar de mí yo. Entonces, de zombies, pero tú cuando te vas a dormir tienes esa capacidad de creación que no conocemos. Es decir, me apetece estar en Argentina o me apetece estar en la playa, me voy a dormir y me genero mi historia de que estoy en la playa y tu inconsciente está recibiendo eso. Es que tu vivencia es igual a que si estuvieras allí. Por eso muchas personas o muchos sabios dicen, es que te vas a iluminar igual es igual, o sea, tu experiencia tiene que ser la misma, o si estás despierto, vas a estar despierto en la cima del Himalaya y en un suburbio de Nueva York, vas a estar despierto, no tienes que buscarte un lugar en la naturaleza para despertar. Otra cosa es que a nivel ego, a nivel relativo, pues quieras disfrutar de la vida, de las vacaciones, de esas experiencias, eso sí, pero es que realmente la experiencia es la misma. Si tú estás ahí en tu película de zombies, estás en tu película de zombies. Como si estuvieras, la experiencia es la misma como si estuvieras allí con los zombies. Y me lo paso pipa. Aparte, si observamos profundamente, ¿qué diferencia hay entre, yo vivo en Barcelona, ciudad grande, polución, gente de mala leche? ¿Qué diferencia hay entre, yo ahora de aquí a un rato, cuando acabe esto, me voy a Barcelona a pasar sesiones individuales? ¿Qué diferencia hay entre Barcelona y ahora que estoy en Arenys de Mar, veo la playa desde aquí, veo la montaña, ¿qué diferencia hay? Si yo me sumerjo en la experiencia, me daré cuenta que está surgiendo en el mismo espacio, en la consciencia. Si yo conecto que en ese espacio donde está surgiendo, estaré en la misma paz en un lado que en el otro. Exacto. Porque, exacto. ¿qué más da que esté en la naturaleza que esté en una ciudad? Simplemente son mis resistencias, mi control, mi juego mental. Todo está surgiendo ahí. Yo ayer viví esto precisamente. Yo vivo también en la ciudad y bajé a dar un paseo tranquilamente. Y mientras daba un paseo pensaba, ¿dónde me voy de vacaciones? Y mientras pensaba en la naturaleza... A Cataluña, Arenys de Mar, porque tienes calma. Si nos dejan, si nos dejan, ya veremos. Pensaba, ostras. Y mientras lo pensaba, digo, ay, qué bien me siento pensando en las vacaciones. Y me planteé a mí mismo, ¿y por qué aquí no me siento igual de bien? Y observé, nada, 3 o 4 resistencias y ¡pum! Y digo, ostras, pues se está muy bien aquí, ahora mismo en medio de la ciudad. Eso nos pasó a mi mujer y a mí este fin de semana, que vimos a lo de la playa y fue, bueno, se nos fue un poco la cabeza y al final nos compramos hamacas, sombrilla, en plan dominguero total, y nos fuimos a la playa, que la tenemos a 2 minutos. La nevera, la hamaca, el gorro. Sí, la hamaca. Pero eso mola también. Nos pusimos en la hamaca, claro, mi primera sensación fue, jolines, cariño, parecemos domingueros, ¿vale? Y tenemos 40 años. Sistema de pensamiento, si te das cuenta, ¿eh? Y luego, al cabo de un rato, cuando estábamos en la hamaca, tal y cual, claro, me la quedé mirando y me digo, ¿qué diferencia hay entre estar en Mallorca y estar aquí? Ninguna. Es simplemente mi actitud mental respecto al momento que estoy viviendo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre estar de vacaciones ahora que es fin de semana? Ninguna. Simplemente es como yo estoy interpretando ese momento. Y le dije, no, estoy de vacaciones. No hay ninguna. Mi mente ha decidido que está de vacaciones. Y ella me dijo, no, que la empezamos dentro de 3 semanas. Digo, no, estoy de vacaciones, cariño. Es una decisión mental. Estoy de vacaciones. Es una decisión. Es cierto. Si te paras a observarlo, yo ayer lo viví, lo vivo con mucha frecuencia. Y además, yo vivo cerquita de la playa, a 15 kilómetros la tengo también, unas playas extraordinarias, porque tenemos la suerte de vivir cerca de unas playas extraordinarias. Y ayer mismo estuve en la playa, bañándome por la mañana. Y es que en ese momento o sea, la sensación es esa. Lo digo porque mucha gente, y yo lo he hecho también, me voy de vacaciones para sentir algo, para estar mejor, para desconectar ¿de qué? ¿De qué? Realmente, yo sé que esto cuesta ver, ¿no? Cuesta, y quizá yo no hace tanto tiempo que lo esté viendo o lo esté viviendo internamente, pero ¿desconectar de qué? Si es maravilloso este momento.
que esté aquí y ahora. No, Pero, sí, pero es extraordinario, Xavi. sí, sí, en el fondo es desconectar de qué, ¿no? Planteémonos, ¿de qué quieres desconectar? ¿De tu pepita de grillo? Pues desconecta, pero desconecta ahora. No hace falta que te vayas a la playa. Decide desconectar ahora. Y Decide, luego, deja de claro, hacerle caso a tu mente que está dando vueltas, haciéndote creer que te tienes que ir a un sitio para desconectar. Ya está, desconecta. y además si quieres te vas a la playa Sí, claro. y lo gozas, pero lo gozas igual que el estar aquí. Sí, sí, o lo gozas igual que yo ahora cogeré el tren y tengo una hora. Cuando nos mudamos de piso, yo tengo una hora hasta Barcelona en tren. Y mi pareja me comentaba, oye, pero si una hora hasta Barcelona en tren se te va a hacer pesado, no sé qué. Dije, pero si es una elección de cómo lo voy a vivir. Yo, me puedo resistir a esto o puedo aceptar la experiencia. Y es lo que tú comentas. Es decir, para mí, cuando subo al tren, me he codificado, además, porque me lo he codificado, es mi momento de, Buah, tengo una hora para mirar el móvil, para leer, para trabajar con el ordenador, para mirar por la ventana, para no sé qué. Es momento de desconexión, es decir, he decidido vivir ese momento y disfrutarlo. Y eso lo podemos Claro. hacer con todos los momentos del día a día. Es un ejercicio, ¿eh? Yo ayer lo viví con mucha facilidad. Me di cuenta enseguida de que, bueno, estaba dando por hecho de que qué rollo la ciudad, qué rollo los coches, mira esta gente. Solo al verlo fue muy natural, ¿eh? Pum, hizo todo, puf. Y dije, hostia, acabo de decir un taco, ¿no? Dices tú que eres muy mal hablado. Pues, Sí, 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 bueno. ya, ya dejé de pensar en vacaciones ni en nada. Dije, wow. Pero se ve que ayer mi tarde fue bonita, porque luego por la noche tuve una experiencia muy bonita de poder observar, de observación pura o de presencia pura. Claro, es que en el momento que dejamos las resistencias, es cuando estos espacios de presencia y tal y cual, cuando surgen. Y surgen, claro, surgen. Surgen, surgen, Cuando los buscas es difícil que surjan. surgen. Surgen cuando el gesto es de descanso, de abandonar Sí, sí, sí. esas resistencias. Es un Digamos gesto que interno o interior. el, el- Bueno, el- dime. nada, que si alguien quiere preguntar algo, lo digo Sí, porque pues llevamos una hora ya, ¿no? no nos ¿Llevamos vamos a una hora? alargar mucho más. Vale, sí, si no ya vamos a irlo Creo que dejando. puede ser buena idea de que hables de tu retiro y Bueno, así sí, que enseñas el vídeo el o de tus retiro en un principio. actividades. Sí, el 31 de julio, 1 y 2 de agosto, hacemos el retiro aquí en Cataluña, en Girona, y serán 3 días de introspección, 3 días de, bueno, va a ser bastante vía directa en este caso, ¿vale? Bueno, como lo que hacemos ahora tú y yo aquí, con charlas, ejercicios, herramientas para que la gente los pueda utilizar en el día a día. Y luego pues hay una parte también mucho de colocarnos en la experiencia, ¿vale? De ver la experiencia, intentar ver la experiencia pura y, y observar, intentar reconocer ese estado donde soy, pero no reconocerlo, sino reconocerlo y quedarnos en ese estado donde soy, ¿vale? Es un poquito, bueno, también el entorno, aunque hablemos que depende de cómo lo interpretemos, en este caso para trabajar el entorno sí que en medio de la montaña, con la piscinita, pajaritos y tal, va a ser chulo. Ejercicios prácticos, todo un ambiente ahí bien, Sí, sí, bien sí, sí. creado. ¿Y Pero, dónde tiene que ir la gente para inscribirse? ¿A tu web? ¿Se a la llama? web xavisantamaria.com/retiro y ahí tienen un poquito la información y luego si quieren me escriben y ya está. Es decir, Pues que todo, estupendo. bueno, todo pendientes del COVID, si por lo que sea nos encierran o lo que sea, pues nada, entonces se atrasa o a la persona si no puede, pues se le devuelve el importe y ya está. Si os encierran en pleno retiro, será de 2 semanas en vez de 3 días, ¿no? A mí me encierran en el retiro y yo soy el hombre más feliz. Entonces, eso sí, pero a mí que lo que me gusta es la naturaleza, mi personaje en la naturaleza se pierde. ¿Vale? Yo soy más de, además, mi personaje es más de montaña que de playa. Mi mujer es más de playa, yo soy más de montaña que de playa. A mí me dejas en medio de la montaña y olvídate de mí. Porque me pierdo, me pierdo, me pierdo. Es decir, pero sí. Que sí, que si quieren información pueden entrar en la web y la pueden mirar. Estupendo, estupendo. Yo no tengo retiro, tengo alguna actividad, sigo con mis sesiones. El día 30 hacemos ese encuentro online. Me comentaste ayer que regalabas un vídeo.
Sí, bueno, en mi página web, donde pone regalo, cuando entras, Vale, hay una conferencia, un webinar gratuito para todo el mundo, pues vale. que es sobre consecuencias transgeneracionales del duelo bloqueado. Y el día 30 en ese encuentro online que lo tenemos en principio cada 15 días, aunque este se ha alargado un poquito, en mi página web también está encuentros online, hablaremos sobre el duelo y sus bloqueos y las consecuencias de un bloqueo del duelo, etcétera. Y sigo con sesiones, aunque me voy unos días de vacaciones en agosto. Bueno, el que quiera entrar a mi web, aureliolopezgomez.es, pues ahí me va a encontrar. Y una vez hemos hecho nuestras cuñas publicitarias, Y estas cuñas, si alguien tiene alguna pregunta o algo, aprovechar y si no ya, y si no, iremos a hasta la trabajar en próxima. breve. Que nos veremos, no lo he hablado contigo, pero doy por hecho que nos veremos en septiembre o finales Bueno, a de ver, agosto. yo en agosto en un principio me voy a quedar por aquí, vivo al lado de la playa. Es el primer año que estamos viviendo aquí, con todo lo del COVID, no habíamos planteado quedarnos aquí. Con lo cual, si en agosto te apetece, ya lo hablamos en privado, y si en agosto te apetece, y si Igual no, para hacemos alguna septiembre lo conexión. hablamos y nos dejamos fluir, como siempre, Aurelio. Es decir, que Genial, genial. Pues os emplazamos para la próxima, ya que parece que no hay dudas. Es que hablamos muy claro, Xavi, por eso no hay dudas. A veces no me entiendo ni yo. exacto, es lo que te iba a decir. Hablamos de qué, de qué. Está José por aquí, no lo había visto. José Antonio González Calderón. ¿Qué tal? Yo tengo Pues por aquí nada, algunos conocidos también, es decir, que, pero bueno, besazos a todos, ¿vale? No los vamos a ir nombrando, pero besazos a todos. Y nada, que los que queráis contactar, espera, que no estoy yo en cámara, los que queráis contactar con Aurelio, pues www.aureliolopezgomez.es correcto, así es. y chafardear por ahí, que tiene cosas muy chulas, ¿vale, Aurelio? Y nada, los que ya me conocéis, pues tvsantamaria.com y también tenéis información. Y luego tenéis el canal YouTube de Aurelio, que os lo recomiendo, que tiene cosas muy chulas y una entrevista que Aurelio y yo nos conocimos por una entrevista que me hizo él, si no me equivoco. No, nos conocimos antes de la entrevista o después. Antes, pero nada, por teléfono, cuando estuve Ah, a vale, punto sí. de ir a Barcelona y a tu centro, Vale, sí, sí, exacto, sí. sí, sí, ¿vale? Y luego hicimos una entrevista en conjunto y tenéis entrevistas muy chulas en el canal de Aurelio y luego compartiré suyos de transgeneracional. Y en mi canal YouTube pues tendréis también lo de hoy, junto con el de Aurelio, que también estará lo de hoy. Y hay 4 conversaciones más con Aurelio, si os ha gustado un poquito. Tenéis 4 conversaciones más con Aurelio que hemos hecho, esta ya es la quinta, y el mes que viene la sexta. Seguiremos, continuaremos.